la grabación. Listo, ahora sí comenzamos. Les voy a compartir también la pantalla para que pueda enseñarles la presentación que vamos a estar viendo con cada uno de ustedes. Se las voy a poner y ustedes me dicen si sí la ven. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? ¿Sí se ve la presentación, hermanos? Creo que No se ve, David. Ay, a ver, entonces déjenme. No se ve. No lo permite, ¿verdad? No lo permite. A ver. ¿Sí tienes el mando tú? Sí, estoy yo como organizador, pero no sé por qué no me... No te deja compartir. A ver, ¿cómo le haré? Debe de haber un botoncito que diga compartir pantalla. Sí lo tengo aquí abajo, pero no lo tengo... No, a lo mejor no lo tienes habilitado. Tienes que habilitarlo. Sí, no está habilitado. A ver, déjenme veo si me puedo meter. Me voy a meter por otro lado, por acá, por mi celular. A ver, voy a intentar. Es parecido al Zoom. El Zoom también tiene el botoncito para compartir. Este es más o menos igual. Sí, no sé por qué no me deja. A ver, denme un segundo. Por ahí está Iván Marcelino, sí está, ¿verdad? Andas por ahí, amigo. Te voy a hacer colaborador. Te voy a poner como coorganizador y déjenme, me desconecto un segundo y ahora regreso para ver si ya me da la opción, ¿eh? Permítanme un minuto. Sí, hermano. Okay. Sí, David, te esperamos. A ver, hermanos. Ahí. Ya se ve. No se ve, David. ya está la pantalla compartida, pero no se ve. No se ve la... No se ve la pantalla. Ah, qué caray. A ver, ahí voy otra vez. ¿Puede ser el formato con el que estás exhibiendo tu imagen? Sí. A ver, ahí. Ya se ve. Por fin. Ok. Ahí, Iván, ¿tú me puedes ayudar admitiendo a los hermanos que se conecten, por favor? Sí, David, con mucho gusto. ¿Sí te da la opción de admitirlo? Sí. Sí me da la opción. Perfecto, hermanos. Ahora sí, disculpen la demora y estos problemas técnicos que tenemos. Acompáñenme allá en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Mateo 18, versículos del 15 al 20. Y en esta clase máster vamos a ver este título, ¿verdad? Que dice, Pasos para corregir a un hermano ofensor. Pasos para corregir a un hermano ofensor. Vamos a la palabra de Dios. Dice Mateo 18, del 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle literalmente por gentil y por publicano. Versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado también en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, a manera de introducción, quiero que todos seamos conscientes de una verdad que es absoluta y a la cual nos enfrentamos todos nosotros hoy en día dentro de las iglesias cristianas. ¿Y cuál es esa verdad absoluta que yo les quiero presentar? Es lo siguiente, el primer inciso dice, no existe iglesia perfecta. Y esto es algo que todos nosotros tenemos que tomarlo por hecho, tenemos que ser conscientes y debemos también que aceptarlo dentro de nuestra vida cristiana. No existe una iglesia perfecta. Hay una frase que dicen algunos líderes, dicen, no existe iglesia perfecta y si es que existe una, no vayan para que no la echen a perder, ¿verdad? No existe una iglesia perfecta. Si tú te das cuenta, en el versículo 15, todo este contexto, todos estos pasajes que nos estamos leyendo, estamos reflexionando y en la cual nos vamos a basar también, hace referencia a un contexto totalmente cristiano. Ahí dice el primer punto, el hermano pecador del versículo 15 es literalmente, así lo anuncia este pasaje, un hermano, es decir, un hombre en la fe, un genuino creyente, una persona que ha decidido ya poner su fe y su confianza en la persona de Cristo, que ha sido redimida, ya ha sido ingresada al cuerpo de Cristo. Bueno, en medio de todo este contexto se está dando el problema. Muchos problemas que hay dentro de la iglesia, algunos son problemas de liderazgo, muchas veces son doctrinales, pero entre los mismos miembros de la iglesia, ¿verdad? Como congregantes, van a existir riñas, van a haber diferencias, peleas, discusiones y ofensas, y por lo tanto nosotros haríamos bien el poner atención en cómo es que nosotros nos debemos de conducir cuando un hermano, ¿verdad?, nos ofende dentro de este contexto. El segundo punto dice, el pecado es una ofensa personal, literalmente. Es decir, el mal y el daño es hecho contra otra persona. Aquí dice el versículo 15, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿verdad? Qué interesante que diga esta expresión, porque nosotros estamos acostumbrados, hermanos, a leer, por ejemplo, cuando José estaba con la esposa de Potifar, él decía, ¿cómo voy a pecar en contra de mi Dios, verdad? David, el salmista, cuando se llegó a Betsabé, en su salmo de arrepentimiento, él dice, contra ti y solo contra ti, Señor, he pecado. Pero en este versículo nos encontramos también que el pecado, cuando es de manera vertical, también tiene una repercusión o un efecto horizontal. Ustedes recuerden, hermanos, el gran mandamiento que decía Jesucristo, en el cual se resumen los 613 mandamientos de la ley, le decía al escriba, se resume en amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo dice semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros debemos entender, hermanos, que cuando pecamos en contra de Dios, estamos automáticamente también pecando contra alguno de nuestros hermanos.
Y el pecado en este contexto es una ofensa personal directa en contra del prójimo. El tercer punto es una verdad que también quisiera que todos nosotros estemos conscientes. Dice, todo congregante debe de estar consciente de que hemos sido redimidos, pero, ojo, ¿verdad? Esto lo han aprendido en sus clases, aún no hemos sido glorificados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo podemos resumir en el último punto, que no puede existir un hermano perfecto. Por más maduro que sea, en algún momento nos van a fallar o en algún momento nosotros vamos a fallar. Nadie está exento de esto, hermanos. Nuestra alma ha sido redimida, hemos nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero debemos de ser conscientes que aún no somos glorificados. Tenemos un cuerpo, ¿verdad? Si te quieres pellizcar, ahí el brazo, tenemos un cuerpo en el que todavía estamos nosotros dependientes y limitados, y este cuerpo todavía está inclinado hacia la naturaleza pecaminosa. Pablo lo explicaba, por ejemplo, en su carta a los romanos, que decía, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. ¿Por qué? Porque existen dos leyes. Una ley es la de mi carne, que está en contra de la ley del espíritu. Espiritualmente, hermanos, hemos nacido de nuevo, hemos sido redimidos, limpiados, hay una nueva creación creada según la justicia y santidad de Dios, pero el cuerpo todavía nos arrastra constantemente hacia el pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Por eso la advertencia en la Biblia es muy clara. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios en su eterna soberanía, verdad y omnisciencia, sabía que si un hombre pone toda su confianza, si un hombre pone su esperanza, si un hombre pone todo su ejemplo en otro hombre, va a terminar defraudado, desanimado y desilusionado. Y esto puede repercutir en nuestros corazones. Por ejemplo, ha sucedido mucho que dentro de una iglesia los congregantes, ¿verdad? Cuando recién llegaban en los primeros años, pusieron en muy alta estima al pastor. Tanto fue así que su valor sobre el pastor, ¿verdad? Y su dependencia llegó a un punto máximo en el que el pastor, ¿verdad? Decía algo y era la máxima autoridad dentro de sus vidas. Si el pastor hacía esto, ellos también lo imitaban. Si el pastor daba una orden, inmediatamente lo seguían. Y el pastor era el más grande referente para sus vidas. Esta familia, ¿verdad? Inocentemente creía que el pastor en ningún momento iba a pecar, y entre más pasaban tiempo dentro de la iglesia, más se daban cuenta de los errores que muchas veces tenemos como humanos. Se dieron cuenta de la realidad que el pastor no era ese hombre perfecto que ellos habían creado, y por lo tanto, cuando se enfrentaron con la realidad, esto causó mucha desilusión en su corazón, y esto causó también la salida de la familia de la iglesia. Hermanos, por más maduros que seamos, por más maduro que sea el pastor de tu iglesia, los líderes, tu esposo, ¿verdad? O ustedes mismos que están estudiando la palabra de Dios, debemos de entender que no somos perfectos. En algún momento vamos a errar en el blanco. Y es por eso que, teniendo esto en cuenta, hermanos, Cristo nos da una serie de pasos, ¿verdad? Que es increíble para que todos nosotros podamos seguir, para poder sanar la relación que existe entre los hermanos dentro de una iglesia. En primer lugar, vamos a ver cómo podemos pecar en contra de un hermano dentro de la iglesia. Bueno, en primer lugar, por nuestra conducta o por la conducta del ofensor, ¿no? Ahí hay algunas citas que quiero que después las lean con detenimiento, las puse como referencias, pero por ejemplo, por medio de la conducta, yo puedo pecar, yo puedo ofender, yo puedo lastimar a algún hermano dentro de la iglesia, ofendiendo su conciencia. Por ejemplo, haciendo algo que para mí a lo mejor conscientemente está bien, pero para el otro hermano lo vio como pecado, y aún así yo no me abstuve de hacerlo,
y de esa manera lastimé la conciencia de mi prójimo. Por medio de mi conducta también puedo ser piedra de tropiezo. Es decir, yo dentro de la iglesia puedo tener una vida cristocéntrica, un lenguaje también totalmente religioso, cristiano, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo estás? De gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero cuando me ven afuera se dieron cuenta que, bueno, le dije groserías a un empleado, que digo groserías con mis amigos de los trabajos que yo tengo, ¿verdad? Y cuando los cristianos me encuentran afuera, ellos se dan cuenta que yo estoy siendo de piedra de tropiezo para ellos por medio de mi conducta. Y esto también es ofender a mis hermanos. De alguna manera entristeciendo también su espíritu, ¿verdad? Por medio de mi conducta, dentro o fuera de la iglesia, yo puedo entristecer el espíritu de mi prójimo por medio de estos dos puntos primeros que vimos, ofendiendo su conciencia, siendo piedra de tropiezo, dando un mal testimonio, ¿verdad? Viviendo la vida sin tener integridad, sin tener temor de Dios, por mi conducta, humillando también a los otros hermanos. Ay, como yo ya soy un alumno de 4º año, ¿verdad? Yo ya me la sé de todas a todas. Tú no has estudiado la Biblia, no estás en el instituto, entonces humillamos a los hermanos, los hacemos de menos o nos han hecho a nosotros de menos. También en algún sentido, ¿cómo podemos pecar? Dentro de la iglesia se da mucho la degradación. Y esta degradación tiene muchas veces que ver con los roles o las posiciones que hay dentro de las mismas iglesias. Muchas veces los líderes utilizan su posición solamente para imponer una autoridad sobre la iglesia, degradando a los hermanos en vez de ganarse la autoridad por medio del ejemplo y a través del respaldo y la autoridad de las escrituras. Muchas veces los líderes, algunos pastores, algunos líderes de algunos ministerios como de decanes, de seguridad, muchas veces caen en degradar a aquellos que no están en un puesto de liderazgo. Pero esto lo podemos ver, hermanos, casi de manera diaria dentro de la iglesia. Cada domingo podemos ver un problema acerca de estos. Casi todos los domingos se acercan con los pastores. Fíjate que el hermano lo vi afuera haciendo tal cosa, ¿verdad? Y a mí me fue mucho de tropiezo. Fíjate que el hermano aquí en la iglesia es muy cristiano, pero afuera lo vi en un estado de embriaguez. Fíjate que en el ministerio, ¿verdad? De decanes, uno de los líderes humilló mucho a mi hija. Hermanos, esto es el pan casi de todos los días. ¿Cómo podemos pecar en contra de un prójimo? Por medio de la conducta o, en segundo lugar, por medio de las palabras. Espero que me vayan siguiendo y quiero enfatizar algo que es increíble. En la Biblia, por ejemplo, la palabra de Dios hace más énfasis en cuanto al uso y el abuso de la lengua, que el uso y el abuso de otras cosas o sustancias como el vino. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontramos numerosas exhortaciones a que el creyente tenga cuidado y dominio propio sobre sus palabras. Tanto era así que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aquella persona que llegara a decir un mal testimonio en contra de su prójimo y no era verdad, muchas veces esto resultaba en perder su propia vida, los apedreaban, hermanos. En el libro de los Proverbios dice 7 cosas abomina Jehová, ¿verdad? Y entre esas cosas dice los labios mentirosos, el falso testimonio. En el Nuevo Testamento, el libro de Santiago nos dice que nuestra lengua es peligrosa, que debemos de controlarla, porque si no, puede ser como el timón que maneja todo un barco o un fuego que puede incendiar todo un bosque. Hermanos, por medio de nuestras palabras, ¿a cuántos hermanos no hemos ofendido ya hasta el día de hoy? Hablando de él o de ella, ¿verdad? Muchas veces o la mayor parte de esto es atrás de sus espaldas, criticándolo, murmurándolo, contando chismes.
Ah, ya te diste cuenta, ¿verdad? Te enteraste que el hermano tal se divorció, ¿verdad? Ay, ¿cómo que? Y ahí está el chisme, por medio de las mentiras, difamando a los hermanos. Amada iglesia, las palabras son muy poderosas y dentro de la iglesia son sumamente peligrosas. ¿A cuántos de nuestros hermanos no hemos ofendido ya por medio de nuestra lengua? Estas son las dos formas en las que nosotros podemos ofender a un creyente dentro de nuestras iglesias. Por nuestra conducta o en segundo lugar por medio de nuestras palabras. Fíjense lo que dice el siguiente versículo, Mateo 22, del 37 al 40. Es el versículo que mencionábamos hace unos minutos. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás ¿a quién? A tu prójimo. Tu prójimo engloba a todas las personas que están próximas a ti, que forman parte ya del cuerpo de Cristo. Dios nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De estos dos mandamientos, dice la palabra, depende toda la ley y los profetas. Cuando el escriba se presenta con el Señor Jesucristo y le dice cuál es el mandamiento más grande que tenemos, y Cristo le dice eso, es porque el amor, hermanos, es la base de todo principio bíblico. El amor es la base de nuestra obediencia. El amor es la base de nuestras actitudes. El amor es la base de nuestro servicio. El amor, hermanos, es la base de nuestra esperanza. El amor rige nuestra vida cristiana. Dios nos dio el más grande ejemplo a través de su Hijo Jesucristo. La cruz es la máxima expresión del amor de Dios. Tanto es así que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En otros textos dice, no hay un amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos o por los demás. Hermanos, el amor es uno de los distintivos más grandes del carácter de nuestro Dios. Y sobre ese fundamento nosotros debemos caminar nuestra vida cristiana. El amor que tengamos como prójimos, dice Juan 13:35, es también nuestro más grande distintivo como hijos de Dios. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos. Esto hace referencia a que incluso los impíos, los budistas, los musulmanes, los católicos, todos, dice ahí la palabra, ¿cómo van a saber si nosotros verdaderamente somos seguidores de Cristo? Es muy sencillo. Después de la coma viene la instrucción. Si tuvierais amor, te das cuenta, los unos con los otros. Hermanos, hasta este punto del estudio, yo quiero que ustedes empiecen a considerar algo que es importantísimo, es elemental. Este tema de la relación eclesiástica es un tema sumamente importante para Dios. El amor que expresamos hacia nuestro prójimo es un tema sumamente importante para nuestro Dios. No es un área que deje a la ligera, no es un área que haya áreas grises, como decimos en la Biblia, en donde la Biblia no sea tan clara en cuanto a este sentido o este tema. Hermanos, toda la palabra de Dios está permeada de instrucciones en cuanto al amor y al servicio que debemos de dar unos a otros. Tanto es así que Satanás también sabe este principio y Satanás ha dedicado su ministerio en querer quebrantar la relación de los creyentes entre ellos dentro de una iglesia. A eso se dedica Satanás, hermanos. Si el más grande distintivo que tenemos como hijos de Dios es amarnos unos a los otros, Satanás va a hacer todo lo posible para que exista riña entre nosotros. Satanás va a hacer todo lo posible para que nuestras relaciones se quiebren dentro de la mayor medida posible. Va a dedicar al reino de las tinieblas y sus planes en querer quebrantar la relación entre los creyentes.
Uno de los salmos dice, mirad cuán bueno y delicioso es, habitad los hermanos juntos en armonía. Y es por eso las instrucciones que vamos a leer a continuación, a las cuales yo les pido que hagan mucho caso, que presten atención, para que nosotros entendamos que la relación entre creyentes es una de las cosas más preciadas que podemos tener en Cristo Jesús. Fíjense, en primer lugar, el paso número 1 para buscar la restauración de nuestro hermano, ¿verdad? Para corregir a un hermano ofensor, dice ahí en el versículo 15 del capítulo 18, dice la Biblia, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, ¿te das cuenta? Ve y repréndele estando tú y él solo, y si te escucha, has ganado a tu hermano. En primer lugar, esto va en contra de todos los principios seculares y sociales que nosotros conocemos. Aquí dice el primer punto, que tenemos nosotros que ir. No debemos de esperar a que el ofensor venga con nosotros. Nosotros, es decir, los ofendidos, ¿verdad? Debemos de ir inmediatamente. En la sociedad actual, hermanos, ¿qué es lo que dicen, verdad? ¿Qué es lo que se piensa? No, pues yo ¿por qué voy a ir, verdad? Si él es el que me ofendió, él es el que lastimó mi corazón, si él verdaderamente está arrepentido, pues que él me marque, que me mande un mensaje, que él me busque, yo no lo voy a buscar. Nos montamos en nuestro macho, nos gana el orgullo en nuestro corazón y esto es totalmente antibíblico, hermanos. Es increíble que la palabra de Dios va en contra de todos los paradigmas sociales que tenemos actualmente. La Biblia nos llama a que nosotros, a pesar de que fuimos los ofendidos, nosotros vayamos con el ofensor. Nosotros debemos de buscarle, no esperar a que él venga, porque seguramente nunca va a venir, o a lo mejor tú lo vas a esperar mucho tiempo y nunca te va a pedir perdón. Hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos de ir con aquel que nos ofende. No solamente tenemos que ir, dice en esta segunda parte, en el segundo punto, tenemos que reprender, dice el versículo 15. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora esta palabra reprender, ¿verdad? Muchos lo agarran como de, ay, ahora sí, ya me está gustando, ¿verdad? Ya se puso bueno. Esta palabra reprender lo tomamos como se la voy a ir a hacer de tos, voy a ir, ¿verdad? Y le voy a decir hasta de lo que se va a morir. Estoy bien enojado, ¿verdad? Y voy a llegar con él y le voy a decir todas sus faltas, ¿verdad? Y le voy a dar unos bibliazos. Hermanos, esta palabra reprender tiene una connotación hermosa. Es la palabra griega elenxon, que literalmente significa nada más mostrar la falta, poner en manifiesto, convencer o en otro sentido mostrar el error. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Muchas veces el propio hermano que nos ofendió ni siquiera sabe que nos ofendió. Puede ser por dos puntos elementales. La primera por ignorancia, ¿verdad? Porque no sabe que a la luz de la palabra lo que hizo fue pecado o fue hacer una ofensa en contra de ti, pero como él ignora, ¿verdad?, que está plasmado en la palabra de Dios, pues él no es consciente, ¿verdad?, de que ha pecado en contra de ti. Entonces, en primer lugar, puede ser por ignorancia a las escrituras y en segundo lugar, puede ser por una falta de conciencia. No sabe, no solamente ignora las escrituras, sino que él dentro de sus principios y estilo de vida, ¿verdad? Él determinó que como actuó, esa es la manera en la que alguien se tiene que conducir dentro de la iglesia y dentro de la vida. Esta palabra reprender, elenxon, quiere decir que a la luz de las escrituras, tú tienes que mostrarle a esa persona que no pecó contra ti primeramente, pecó contra un principio que Dios estableció en su palabra. Si yo llego, ¿verdad?, con mis propias palabras y le digo, tú me ofendiste y me heriste porque así lo digo yo, bueno, todo este tema se puede volver un tema relativo.
para los que a unos son un objeto de lástima, para otros pueden ser un objeto de amor, o los que para algunos es humillación, para otros puede ser una forma de forjar tu carácter, pero cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, no existe la relatividad. Podemos ver los principios claros y de esta manera bíblicamente mostrar la falta a aquel hermano que a lo mejor ignora ese principio o no es consciente de ese principio. En primer lugar, tú tienes que ir. En segundo lugar, tienes que poner de manifiesto, convencer, mostrar el error. Y en tercer lugar, hay una parte muy interesante que dice, estando solos en el versículo 15. Y esta parte para la cultura mexicana, hermanos, nos puede costar muchísimo trabajo. Estando solos, dicen, no debemos compartir el asunto con nadie, hermanos, ni exponerlo con un grupo de personas. Tú no tienes por qué ir a contarle, ¿verdad?, a los hermanos de tu ministerio, a los maestros del ITI. No tienes por qué irle a comentar a los servidores, porque estos muchas veces puedes sembrar discordia en su corazón en contra de esa persona. Tienen que estar totalmente solos. Es el primer paso, hermanos. Es un acuerdo de confidencialidad. Y porque tú estás buscando que el hermano sea restaurado, estás buscando que su relación sea restaurada, y el objetivo no está en esparcir más el veneno entre los creyentes, porque por eso existen muchas veces los grupitos. No, es que esa persona ofendió a mi mejor amigo, ¿no? Entonces vamos a hacerle el feo todos, lo vamos a ver mal, no lo vamos a saludar, no lo vamos a invitar a las comidas, nos cerramos, ¿verdad? ¿Viste qué peligroso es hacerlo público? Tienes que guardártelo para ti mismo y hacer el primer paso, hermanos. Yo recuerdo una historia en el instituto en donde yo estudiaba. En el cuarto en donde yo dormía era un internado, habíamos 8 chicos, imagínense, en un cuarto. Y los 8 chicos teníamos que hacer diario la limpieza del cuarto antes de ir a desayunar y empezar nuestras actividades diarias. Y bueno, antes de ir teníamos que hacer una limpieza profunda y había un chico argentino que dejaba su cama súper mal acomodada, dejaba los calcetines tirados, los tenis que él usaba no tenían un olor grato, ¿verdad? Agradable, papeles por todo el cuarto. Y bueno, llegaba el momento de la calificación y siempre sacábamos 7, pero por este argentino que no hacía bien sus labores. Híjole, y a mí cómo me molestaba, hermanos. Y yo empecé a hablarlo con mis compañeros de cuarto. No, es que este cuate, ¿verdad? Miren cómo deja su cama, y empecé a decirles, y ellos empezaron a dar cuenta y empezaron a tomar una actitud también fea en contra del argentino. Y una vez llegué con un misionero y toqué la puerta enojado. Me abrió la puerta. ¿Qué tienes, David? Yo necesito que me escuches porque estoy muy enojado. Me senté en la mesa y le empecé a hablar mal de este argentino. No, es que este cuate no recoge, deja esto, le huele mal los tenis, hace el otro, y me paró en seco, hermanos. ¿Y saben qué me dijo mi hijo David? Yo no soy un bote de basura para que deposites toda la basura verbal en contra de uno de tus hermanos. Me dijo, yo no soy un bote de basura. Guárdate tus palabras y si tienes algo en contra de él, ve con él a solas, no le digas a nadie de tu cuarto porque si no se van a poner en contra de él y trata de mostrarle su falta. Esa es la manera bíblica. Y yo, bueno, la arrepentidota que me metí porque ya lo había anunciado casi a todo el piso, ¿verdad? De los cuartos. Y fue una gran lección para mi vida, hermanos, porque no hice este primer paso. Yo primero hablé de él mal con todos, después me fui a quejar con las autoridades y en ningún momento me tomé el tiempo de ir a solas con esa persona. Y cuando fui lo hice, esta persona entendió a la primera y cambió su actitud y fue una gran lección para mi vida. Los hermanos no son botes de basura para que estemos depositando la basura verbal en contra de otros hermanos. Tenemos que ser muy prudentes en este sentido, amada iglesia. Paso número 2, en el versículo 16, dice, mas si no te oyere, ¿verdad? Toma aún contigo a una o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos
conste toda la palabra. Híjole, el primer intento y fue un strike. Ya fui a solas, le mostré la falta, fui con un espíritu apacible, ¿verdad? No me quiso escuchar, me tiró de loco, ¿verdad? Me mandó lejos. Bueno, ¿cuál es el paso número 2? Esto es increíble, hermanos. Dice el primer punto, esto es un llamado a insistir, no a abandonar. Tenemos que ir por segunda vez. Va en contra de todos los paradigmas sociales. Tú podrías decir con el primer intento, no, yo ya lo intenté, ya me acerqué con esa persona, no me escuchó. Bueno, pues ahí él va a dar cuentas con Dios. No, 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 no. Hermanos, hay un segundo intento. Si fuiste una vez, tienes que ir 2 veces. Esto es un llamado a insistir, no a abandonar. Y tienes que hacer una selección, dice ahí, ahora sí tienes que hacer uso de otros elementos. Dice más, si no te oye, toma aún contigo a 1 o a 2, ¿verdad? O esta selección que tú vas a hacer, hermanos, tiene que ser una selección con prudencia, con amor y bíblica. No vas a seleccionar, por ejemplo, a tu mamá y a tu papá, que evidentemente pueden estar de tu lado, ¿verdad? Que obviamente van a respaldar tus argumentos. Tienen que ser 2 hermanos que tú sepas que estén llenos de amor y de sabiduría. Fíjate, dice ahí en el segundo punto, no se trata de exiliarlo, no se trata de ofenderlo, no se trata de hundirlo más en el hoyo cenagoso en el cual se encuentra. Hermanos, se trata de la restauración de su vida. Y para eso tú tienes que buscar entonces 2 hermanos que sean llenos del Espíritu, 2 hermanos que sepas que tienen conocimiento bíblico, que tienen dominio propio, que muchas veces tienen esta fama dentro de la iglesia como sabios. Bueno, a esos 2 los tienes que llevar, ¿verdad? Porque quieres buscar junto con ellos, no ofenderlo ni hundirlo más en su pecado. Lo que estás tratando de buscar es su restauración. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren al hermano con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, tienen que tener este principio en su mente. El pecado por el cual está pasando el ofensor es un pecado que yo también podría estar pasando. Y lo más que se desea es que lleguen hermanos llenos de amor y de sabiduría para que restauren mi vida y no me hundan más en el pecado. Cuando tú eliges a 2 personas con estas características, hermanos, dice el punto número 3, esto provee un consejo sabio, ¿se dan cuenta? Y objetivo, eso es lo más importante entre las 2 partes del conflicto. Objetivo porque estas 2 personas van a escuchar ambos argumentos y bueno, tiene que haber un término medio, tiene que haber una mente totalmente neutral, ¿verdad? Y a la luz de la palabra y del problema puedan dar un consejo sabio y objetivo sin inclinarse hacia el uno o hacia el otro. ¿Esto qué quiere decir? Que tú crees que tú eres el ofendido y que te ofendieron, pero después de que escuchas a estas 2 personas, te puedes dar cuenta que tú fuiste el primero en ofender y por eso la otra persona tomó la actitud que tomó y también me ofendió. Pero puedes darte cuenta que tú fuiste el iniciador de todo y por medio de los testigos ser consciente de esto, ¿verdad? En cuarto lugar, dice aquí, esto provee un registro de lo dicho por ambas partes. Esto es bien importante también porque después cuando los temas entre los hermanos suben de tono y ya llega hasta el pastor, bueno, llegan los 2 ofensores o ofendidos. No, pastor, es que me dijo que me iba a ir al infierno y que iba a orar para que Dios me quitara la salvación y me maldijo a mis hijos, ¿verdad? Y el otro dice, claro que no, pastor, yo no dije nada de eso, yo lo exhorté en amor. Bueno, hermanos, ya en el segundo paso, los 2 testigos van a poder proveer un registro de lo que se dijo por ambas partes. Ya nadie va a poder inventar nada. Ya vas a tener testigos que escucharon los argumentos de los 2 lados. Y por último, dice aquí en este paso,
ayuda a evitar prejuicios, reacciones egoístas e intereses parciales. El paso número 2, hermanos, es muy importante. El primero, ir a solas, ¿verdad? A mostrar la falta con un espíritu de amor, ¿verdad? Estando solos, no quiso escuchar. Hacemos uso del segundo paso. Esto es un llamado a insistir, no abandonar. Y la selección de los dos hermanos tienen que ser hermanos totalmente neutrales, pero que sí estén llenos del espíritu de amor y de sabiduría para que nos puedan proveer consejo sabio, objetivo, un registro de lo dicho por ambas partes. ¿Por qué creen? Que el ofensor no hizo caso ni así, hermanos. Dijo, ustedes tres están locos, no quiero saber, ni quiero volverlos a ver en toda mi vida. Cuando llegue a la iglesia no me saluden. Este hermano está en negación. Bueno, adivinen qué, amados estudiantes, hay un tercer paso. Vámonos al versículo 17 de Mateo 18. Mateo 18, 17 dice, si no los escucha a ellos, ¿verdad? Entonces sí, dice la palabra de Dios, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, bueno, ahora sí tenle por gentil y por publicano. Dice ahí el primer punto, el hermano ofensor ha rechazado ya 2 intentos humildes y llenos de amor. El segundo punto dice, este tipo de corazón ahora sí es una luz roja, no solamente para ti, para toda la iglesia, porque un corazón que no quiere hacer caso después de estos 2 pasos puede representar un grave peligro y una gran amenaza para la iglesia, pues este tipo de corazones generalmente empieza a sembrar discordia y división. Un poco de levadura, hermanos, leuda toda la masa. Con una manzana que tengas podrida, ¿verdad? Si hay 5 alrededor que están bien, todos los hongos y la putrefacción de esta manzana va a correr rápidamente a las otras si no lo quitas de en medio de manera casi inmediata. Hermanos, este sí, ya en este tercer paso, ya es un punto rojo para todos nosotros. Puede representar un grave peligro para la iglesia, para todos aquellos que fueron comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Dice el punto número 3, recordemos cuál es la intención de Dios hacia nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere y desea para cada uno de nosotros? Evitar literalmente, como dice ahí, evitar el pecado, evitar la división, evitar la destrucción de más vidas y evitar también que se destruyan o se vengan abajo el testimonio de otras personas. Gálatas capítulo 5, versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, esto es un celo santo, se podría decir, por la unión de toda la iglesia. Este tipo de pasos, el paso número 3, se toma ya por preocupación a que la armonía no sea afectada por un hermano que tenga este corazón. Ya cuando se llega al paso número 3, hermanos, es algo grave. Dice el último punto que lo tomemos literalmente como gentil y publicano. Esto quiere decir que la iglesia lo debe de considerar como extraño, porque ese tipo de actitudes, hermanos, que no hizo caso ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ¿verdad? Este tipo de actitudes son generalmente, no estoy diciendo que es una ley absoluta, generalmente pertenecen a una persona que no ha nacido de nuevo, que no es hijo de Dios, que no tiene el Espíritu Santo dentro de su vida, que a lo mejor está en la iglesia, ¿verdad? Por tradición, por costumbre, está en la iglesia porque se ha hecho experto para imitar una conducta cristiana, pero su corazón está totalmente ajeno a los principios de Dios. Es la cizaña que creció junto con el trigo. Hermanos, lo deben de considerar como extraño. Mientras el pecador, ¿verdad?, puesto fuera de comunión, no adopte otra actitud, ¿verdad?, no cabe con él la asociación fraternal. Ya llegamos a este extremo,
lo consideramos como gentil y como publicano, y mientras este pecador, ¿verdad?, fue puesto fuera de la comunión, no adopte una actitud de arrepentimiento y de querer pedir perdón, entonces no puede existir con él la asociación fraternal. Vea lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Es un versículo sumamente claro. 2 Tesalonicenses 3, 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, fíjense, espero lo estén leyendo ustedes, que os apartéis de todo, ¿qué? Hermano, dice también, que te apartes, que no dejes que te contamine tu corazón el hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La orden es clara, hermanos. No puede existir comunión entre la luz y las tinieblas. Debes de tener mucho cuidado con qué tipos de amigos te estás rodeando. Si son amigos que verdaderamente tienen temor de Dios, si son amigos que de verdad, cuando tú les marcas el pecado, ellos responden en consecuencia, ¿verdad?, con arrepentimiento inmediatamente. Son hermanos humildes que pueden escuchar, o si son orgullosos que viven su vida ajenos a los principios de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos mande a que tomemos distancia con aquel hermano que anda desordenadamente. Fíjate, esta imagen me gusta mucho. Tiene una representación extraordinaria. Dice el punto aquí, el ofensor no pierde su salvación. Eso no quiere decir ténganlo como gentil y publicano, ¿verdad? Esto no quiere decir que este hermano con eso pierda su salvación. Esto quiere decir que se pierde del privilegio de seguir gozando de la unidad que encontramos dentro de la iglesia. Esto quiere decir que ese hermano se pierde el privilegio de seguir contando con la protección eclesiástica y el ser edificado por los demás. Hermanos, en esta imagen hay un hombre abajo de un paraguas y la lluvia le está cayendo al paraguas, ¿verdad? Y no al hombre. Y de esta manera sucede cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros pertenecemos a una iglesia y nos congregamos y estamos en el vínculo fraternal, nosotros gozamos de una protección divina, hermosa, porque los hermanos oran por mi vida, porque los hermanos están preocupados por mi vida espiritual, porque me marcan, porque nos amamos, porque me animan, y todo esto es una protección dentro de mi vida como creyente. Es un honor poder ser parte de una iglesia local porque eres protegido de una manera especial. Pero cuando un hermano es vetado de la iglesia, automáticamente queda expuesto a los ataques directos de Satanás. Muchas veces esos ataques los utiliza el Señor para volver el corazón del hermano en arrepentimiento y que vuelva a ser parte del grupo de los creyentes, pero eso significa tenerlo como gentil y como publicano. Que él quede expuesto, quede fuera, ¿verdad?, de la protección que nosotros podemos encontrar dentro de una iglesia. Fíjate, quiero terminar con estos, hermanos. Ya vamos terminando. Nos quedan 5 minutos, ¿verdad? Y fíjense, con estos puntos quiero terminar con ustedes. Debemos de atesorar esto en nuestro corazón. Amada iglesia, amados hermanos que han sido ofendidos, que han sido lastimados, tú tienes que saber que Cristo quiere la reconciliación. ¿Por qué? Porque Él pagó con su sangre por tus pecados, pero también por los pecados de aquel que te ofendió. Él quiere la reconciliación. Si Cristo lo perdonó, ¿quiénes nos creemos nosotros como para no perdonar? Cristo quiere que el pecado se evite dentro de las iglesias. Por eso nos da esta serie de pasos, porque tenemos que parar
la progresión del pecado de manera inmediata, que deje de afectar más corazones, que deje de afectar tu propia vida, que te lleve a malos pensamientos y actitudes. Cristo quiere que el pecado se evite. En tercer lugar, Cristo no quiere que se difunda al mundo una imagen dañada y errónea de su iglesia. Y hago énfasis en este tercer punto porque por no ser obedientes a lo que la Biblia nos manda y montarnos en nuestro macho y montarnos en nuestro orgullo y poder vivir con este orgullo que nos permea el corazón, por nuestras actitudes de orgullo, hemos sido de mal testimonio para los de afuera. ¿Sabes qué dicen muchos de los que están afuera? Los cristianos son bien hipócritas, ¿verdad? Se echan tierra los unos a los otros. Hermanos, esta fama muchas veces nos las hemos ganado por no ser obedientes a lo que la Biblia nos manda. Nos las hemos ganado por no querer restaurar la vida de aquel que nos ofende, por montarnos, como repito, en nuestro macho, no buscar la reconciliación y preferimos, ¿verdad?, ponernos en este estado de orgullo a que nuestro orgullo se decaiga e ir a buscar con el hermano que nos ofendió para poder hacer las paces. Cristo quiere, en este cuarto punto, que las diferencias se resuelvan en el seno de su pueblo, hermanos. Los mismos creyentes deberían de tener el conocimiento, la capacidad y el poder dado por su Espíritu Santo para resolver temas como el orgullo, como la ofensa y el pecado dentro de la misma iglesia. Esto yo te lo creería en las cortes, ¿verdad?, de justicia, en donde tú te presentas y está también una persona que no conoce de Dios, y esa persona que no conoce de Dios, bueno, nunca va a poder actuar de una manera sabia, ¿no? O conforme a los principios bíblicos porque los ignora. Pero hermanos, todos los problemas que se dan dentro de la iglesia, Cristo está esperando que se resuelvan dentro de la iglesia también. Todos nosotros deberíamos de tener esta madurez espiritual para poder llevarlo a cabo. Y en último lugar, Cristo quiere que todos los miembros construyan y no destruyan a la iglesia. Acuérdense de este principio, queridos alumnos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Acuérdense de esto. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra principados, contra potestades y huestes de maldad. Tú piensas que tu lucha es directamente con el hermano que te ofendió, pero que tú tienes que pensar que ese hermano seguramente fue influenciado, ¿verdad?, por Satanás y sus demonios para que su relación se quebrantara y de esta forma que se quebrara la unidad dentro del seno de Cristo. Hermanos, seamos obedientes a lo que Dios nos pide. Seamos obedientes a poder generar este tipo de actitud en nuestro corazón. Y yo quiero invitarte que en estos últimos 2 minutos tú cierres tus ojos, ¿verdad? Ahí desde donde estás, desde tu lugar. Y yo estoy 100% seguro que dentro de la vida cristiana que tienes, a lo mejor unos tienen 1 año de cristianos, 2, otros tienen 8, pero en el poco o en el largo tiempo que llevas como creyente, estoy seguro que hay un hermano o una hermana que ofendió tu vida, que lastimó tu corazón, que sí te causó mucho, mucho dolor. Y ahora, a la luz de las Escrituras, nos hemos dado cuenta que a lo mejor nosotros también reaccionamos de una manera no bíblica. Pero hermanos, la misericordia de Dios está hoy aún en nuestras vidas. Una oportunidad de poder enmendar los errores, pero sobre todo buscar la unidad que podemos encontrar gracias a los méritos de Cristo. Así que piensa en esa persona que te ofendió, que te lastimó, que a lo mejor te trató mal, ¿verdad? Dijo chismes, murmuraciones. Ora desde lo más profundo de tu corazón y dile: Señor, Padre,
Hoy he entendido, Dios, el papel que me tocaba en medio de toda esta discusión. A la luz de la palabra me doy cuenta que tú nos llamas a buscar, aunque haya sido yo el ofendido y el lastimado, tú nos exhortas, Padre, a buscar al ofensor, no una, no dos, sino 3 veces, Señor, y yo no lo hice en mi vida. Padre, te pedimos perdón por no haber tenido estas actitudes de querer restaurar la vida del prójimo. Señor, danos la capacidad, danos la fuerza de poder perdonarlo, Padre, de poder restablecer mi relación con él o con ella. Señor, que tu Espíritu Santo pueda actuar así como está actuando hoy en mi vida, también actúe en el corazón de mi prójimo, Padre, y que podamos buscar una reconciliación, porque esta es tu voluntad, Dios, que exista la unidad, que todos guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Señor. En esto conocerá el mundo que somos tus discípulos, en que nos amemos unos a los otros. Si hay alguien al que tengo que perdonar o me tengo que acercar, Señor, que pueda cumplir con estos pasos. Que tu Espíritu Santo me dé las palabras que estén llenas de prudencia, de amor, de misericordia. Dios, queremos ser obedientes a tu palabra. Y si Cristo los perdonó, ¿quiénes nos creemos nosotros como para no perdonarlos? Gracias te damos, Señor, por este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por su tiempo. Son 11:30, ¿verdad? Quiero dar una oportunidad. Si es que tienen dudas, pues que ahora sea el momento para hacerlo. Pueden desactivar ahí. Jenny Delgado, por ejemplo, está levantando la mano. Pueden hacer preguntas. Pero bueno, si no tienen más dudas, hermanos, queremos terminar, ¿verdad?, de una manera puntual. Así que les damos también gracias por su tiempo. Pastor. Adelante Bendiciones. a ustedes, hermanos. Gracias, Jenny. Adelante, Jenny. Gracias, pastor. Hasta luego, David. Hasta luego. Si quieren Yo le quedarse... quiero preguntar, he leído a través de... Sí, Jenny. Gracias. Nada más tengo una duda. A lo largo de toda la escritura siempre se menciona cuando las ofrendas, que era el pan sin levadura. Ahorita igual se mencionó que un poco de levadura lauda toda la masa y todo. Trato de intuir cuál es el significado de la levadura, pero no sé si me puede apoyar en explicarme un poquito más a fondo qué significado tiene la levadura como tal. Sí, aquí justamente lo tengo escrito. La levadura muchas veces representa el pecado en la Biblia, ¿verdad? La levadura es un fermento, se podría decir, que hace como un hongo microscópico, ¿verdad? Dice aquí, predominantemente unicelular en su ciclo de vida, que generalmente es caracterizado por irse de manera exponencial y de esta manera germinar y empezar a hacer un conjunto como de inflación dentro de la masa, ¿no? Fíjate cómo en el Antiguo Testamento la levadura la relacionan con el pecado porque tiene una extensión rápida, ¿no? Si tú pones levadura en la masa, la levadura va a actuar de manera rápida en toda la masa para permearla y de esta forma lograr obtener el efecto que se quiere obtener con el pan. Muchas veces dentro de las celebraciones que tenían los judíos, una de las especificaciones era que no le pusieran levadura a la masa precisamente por esto, ¿verdad? Entonces, como la levadura tiene estas características microscópicas, ¿verdad?, de fermentar de manera exponencial, por eso también se le relaciona con el pecado. Un poco de levadura puede correr inmediatamente a toda la masa y hacer efecto también en la masa. No sé si responde tu pregunta, Jenny. Sí, muchas gracias. No, de qué, que Dios le bendiga. Ahí Elizabeth Torres también tenía una duda. Adelante, hermana. Sí, buenos días, pastor, un gusto saludarlo. Perdón por el ruido. Mi duda es, supongamos, toda esta explicación que nos dio, ¿cómo podríamos llevarlo a cabo cuando esta persona quizá es familia en Cristo,
pero no es de nuestra congregación. Vaya, sabemos que hay hermanos que tienen otra doctrina, ¿no? Ahí, ¿cómo lo podríamos manejar? Porque yo puedo acercarme quizá al hermano, pero si no tiene la misma doctrina que yo, o yo tengo que hablar con respecto a estos dos testigos. Estos dos testigos tienen que ser de su congregación, de la mía. O sea, ahí yo ya entré en un dilema un poco fuerte. No sé si podría aclararme un poquito eso. Sí, mira, en este caso, por ejemplo, Elizabeth, digamos que tú fuiste la ofendida, ¿no? Y en este caso tú quieres actuar de una manera bíblica. Hasta este punto, prácticamente o en la práctica, tú estás mostrando una mayor madurez espiritual que la persona que no está tomando estos pasos. No sé si se entiende. En esta madurez espiritual que tú estás queriendo tener y esta actitud que tú quieres tener en base a esta persona, tú tienes dos opciones: ir a la iglesia en la que esa persona se congrega, ¿verdad? Y tratar de hablar con alguno de los líderes de la iglesia, exponerle el caso, decirles: yo quiero actuar, ¿no? Conforme a lo que dice Mateo. Ya tuve el primer intento, en el primer intento no me escuchó. Quería pedirles que dos de sus congregantes, dado a que el ofensor se congrega en esta iglesia, nos acompañen en esta conversación para que puedan fungir como esas personas que vimos hace unos momentos, ¿no? Ahora, lamentablemente, como tú no te congregas en esa iglesia, no sabes qué persona es maduro o qué persona no es madura. Entonces, lo más conveniente es que tú vayas directamente con los pastores de la iglesia, porque, bueno, se supone que deberían de tener esta madurez espiritual, ¿no? Y ya que hiciste ese intento, ver cómo reacciona la persona que te ofendió, escuchar la opinión también de los pastores y ver de qué manera se podría resolver, ¿no? Ya en el tercer paso, si en esta segunda vez no quiso entender, bueno, ya el tercer paso, hermana, en este sentido, ya es un paso, esto qué bueno que lo preguntas, porque este tercer paso muchas veces sí les compete directamente a los líderes y a los pastores de las iglesias locales. Por ejemplo, una persona que no es líder, que no es pastor, que es solamente congregante, no puede tomar la determinación de exiliar al hermano y echarlo fuera de la iglesia. No sé si me explico. Esta es una decisión que le compete directamente a los pastores. Por lo tanto, ¿verdad? Ellos van a rendir cuentas de actuar conforme a las escrituras o no actuar conforme a ellas. Pero la Biblia siempre dice: benditos los que siguen la paz y la buscan, porque ellos serán llamados mis hijos, ¿verdad? Entonces, dentro de la mayor medida posible, buscar siempre la paz. Y bueno, dirigirte con los líderes de la iglesia en donde el ofensor se congrega. Sí, sí, Elizabeth, queda un poco... Sí, en esta cuestión, o sea, yo lo que traigo, yo no quiero armar una contienda ni nada, pero yo sé que tenemos deberes cristianos, ¿no? Entonces, yo decía, pues, qué tan bueno es decir, yo lo dejo así simplemente, y pues que, vaya, no está dentro de mi iglesia, que está en otra, pero al final del día es nuestra familia en Cristo, y ahí estamos también reflejando el amor a nuestro prójimo, ¿no? Y más porque, pues yo digo, es una persona que yo sé que Dios da los lugares, pero ella de alguna manera es autoridad en mi trabajo, pero también sé que es autoridad en su iglesia. Entonces, eso yo no lo quiero, pues, contender, ¿no? O llevar a una situación. Simplemente quiero hacer mi deber cristiano, nada más para que yo me sienta bien y vaya a estar bien frente a los ojos de Dios. Y no sé si fue bueno el decir ahorita, pues a mí no, yo no estoy en su iglesia, ya no me afecta más que la dona de trabajo y cantar, pero yo tendría entonces que acercarme a ella así paso por paso, como usted lo está mencionando. Sí, claro, es lo más bíblico que podamos hacer. Tú en tu mente debes de tener siempre, Elizabeth, que tú quieres buscar la restauración de su relación como creyentes, ¿verdad? Como hijos de Dios, para así poder también buscar la sanidad del cuerpo de Cristo. Independientemente si es de otra iglesia o si es de tu iglesia,
nosotros debemos siempre de buscar la paz, siempre, 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 siempre. Tú quieres buscar la paz con ella, quieres restaurar tu relación con ella, el bien de tu corazón, por el bien del corazón de ella también, pero también por el bien del cuerpo de Cristo, por el testimonio que tenemos ante las personas. Imagínense que se encuentren en un lugar, ¿verdad? Y son ustedes cristianas, pero no se saludan o se hacen una mala cara, y un grupo de no creyentes lo vieron, van a decir, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata, no? O sea, es más por sanidad de corazón y del cuerpo de Cristo que tú tienes que buscar la reconciliación, Elizabeth. Es muy delicado dejarlo ya a la deriva y decir, bueno, pues ya Dios se encargará, ¿verdad? No, la Biblia nos dice que nosotros debemos de actuar en amor, buscando la restauración, pero también mostrando las faltas de acuerdo a la Biblia. No a nuestra opinión, ¿verdad? Si tú llegas y le dices, yo creo que me ofendiste por esto y lo otro, bueno, lo que les decía hace unos momentos, la discusión se vuelve relativa. Para lo que a ti te causó dolor, para ella no es algo tan importante o de tanto dolor. Pero si tú lo ves a la luz de las escrituras, a las dos las ponen bajo el mismo plano y se dan cuenta que el problema, el primer pecado fue en contra de uno de los principios de Dios, por lo tanto tienen que ponerse a cuentas y por esto también afectó en su relación como hermanos dentro de Cristo, ¿verdad? Entonces, yo sí te animaría, Elizabeth, a que dentro de la mayor medida posible tú busques restaurar tu relación con ella y también el corazón que tienen las dos. Muchísimas gracias, David. Que Dios te bendiga. No, a ti, Elizabeth, bendiciones. Por ahí, María Amalia, adelante, María. Muy buenos días, un gusto saludarte, David. Dios te bendiga. Nada más quería pedirte un favor. Si me podrías dar el primer punto, tengo mucho problema con mi internet y te escuché a medias. Y también saber si van a subir hoy el video. Sí, el primer paso, dice, o la introducción. Es que Sí, el primer paso. El primer paso. el paso número 1 es buscar la reconciliación y está en el versículo 15. Déjemelo, se lo Sí. proyecto en la pantalla para que le pueda tomar una foto si gusta. Ay, Y- gracias. Y pueda ser, sí pueda ser más rápido, ¿verdad? Ay, gracias, qué amable. No, de que ahí tomen una foto y con mucho gusto para que lo pueda tener ahí sí. presente. Ay, sí, ya lo tomé. Muchas gracias. Nada más era toda mi molestia. Como Sí, siempre, un placer saludar. igualmente, hermana, muchas gracias. Y el lunes, a más tardar, el video ya está en la plataforma ahí que tenemos del instituto en YouTube. Es que mañana a más tarde tenemos que entregar el trabajo, por eso preguntaba. No, entonces, bueno, voy a intentar de subirlo ahorita mismo, acabando la grabación, lo subo a la página. Ay, gracias, David. Muy agradecida, de verdad. Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Bendiciones, hermana, gracias. Gracias. Por ahí Abraham Duarte, adelante, hermano. Hola, hola. ¿Ya me escuchan? Ya, amigo. Bien. Bueno, hola primero. Es un tema muy interesante, sobre todo porque aborda mentalidades muy complicadas. Ya si de plano no se arregla en privado y luego se tienen que involucrar más gente si todo va escalando, pues realmente es una mentalidad muy complicada. Y realmente yo he vivido esto de una manera, pues, fuerte. ¿Qué pasa cuando uno recibe la ofensa de un pastor? ¿Cuáles son los escalafones? Los mismos, porque podría ser que reciba favoritismo de la propia congregación. Entonces uno se termina simplemente alejando y se va ahora sí con su golpe. ¿Qué hace uno? Es una pregunta muy buena, Abraham. Y no es por lavarme las manos como Pilato, pero mira, aquí tengo al mero, ¿verdad? Para que me ayude, porque es muy buena pregunta. Dice que, bueno, este estudio que acabamos de ver es cuando un hermano, ¿verdad? Ofensor, cuando está escalando,
tú vas con 2 hermanos maduros en la fe y si no con los pastores para que sea tomado como publicano. Pero Abraham dice, ¿qué sucede cuando este tema es directamente con el pastor que fue el que te ofendió? ¿Cuál sería la manera de escalar o de actuar con Ir esa con manera? otro pastor que sea de la misma congregación o buscar a otro de otra congregación que reúna las características o que tenga el perfil que indicó David en el estudio. Pero pues siempre buscar consejería, en la multitud de consejeros hay sabiduría y siempre los consejeros que, por ejemplo, Pablo aconseja en 1 Corintios 14, deben de ser los líderes, como te explicó David, maduros en la fe, maduros en la palabra, con un buen testimonio, etcétera, etcétera. Pero pues, no quedarse, si no encuentras tu respuesta en un hermano pastor, pues búscalo en otro y así hasta que encuentres, que des con uno que tenga ese perfil y entonces platicar con él, hermano. Sí, no sé si contesta tu pregunta, hermano. Ahora, Perdón, sí, sí, es obligación intentar arreglar las cosas. Estamos obligados a hacer eso, no a dejarlo como, bueno, ya pasó y pues bueno, ya. Nos vemos. Sí es Sí. obligación. Sí, claro, sí es un imperativo, es una orden para todos nosotros. Fíjate por qué, Abraham, digo, en este sentido tú podrías decir, ¿no? Bueno, pues el pastor fue el que me ofendió, yo vi a la luz de la Biblia que sí, el que hizo el pecado fue el pastor, y bueno, tú podrías tomar la decisión de irte, ¿no? De esa iglesia y tú dices, bueno, esa es la solución para mí. Pero la realidad es que en esa iglesia pueden haber 99 o 100 ovejas o las que haya, ¿no? Que se reúnan ahí, que puedan estar con esa vulnerabilidad, ¿verdad? De pasar por la misma experiencia. Cuando nosotros somos parte de un problema y vemos, ¿verdad? El problema, inmediatamente nos involucramos en ese problema de 2 formas, ignorándolo o siendo parte también de la solución, ¿no? O tan siquiera el poder anunciar bíblicamente la falta, y ya si el pastor lo quiere reconocer o no lo quiere reconocer, en ese sentido, él ya va a rendir cuentas por eso delante de Dios. Pero las cuentas que tú vas a rendir va a ser el actuar conforme a la Biblia, ¿no? Ya la reacción que él tenga o no tenga, pues bueno, eso ya va a ser responsabilidad del pastor, pero dentro de tus cuentas, pues sí tratar de hacerlas pues lo más bíblico posible, ¿verdad? En amor, mostrar la falta, el error, la ofensa, buscar la restauración, pero si no la quiere y no hace caso y no quiere reconocer su pecado, bueno, ahí ya es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer, no nosotros, y algo de las cuentas que Él va a rendir, ya no nosotros, ¿verdad? Le agradezco mucho la respuesta y pues bueno, aún así le voy a dar otra repasada a todo esto para sentarlo bien y que no se me vaya a olvidar. Sí, claro, no, al final ya no lo pudimos ver por cuestión de tiempo, les voy a mandar yo toda la presentación, me faltaron algunas filminas, pero justamente al final de todo este estudio yo puse, todo esto, Abraham, es algo delicado, ¿verdad? Es un tema delicado. Así que tienes que estar asegurado de 4 principios. Se los voy a proyectar por si le quieren tomar foto también, para que lo tengan presente. De todas maneras, yo se los voy a enviar ahí en sus grupos de WhatsApp. Pero fíjate, ustedes deben estar seguros de... ¿Sí se ve? Sí. Asegúrate de, en primer lugar, estar cautivado por la oración, ¿verdad? Estar cautivado por la suavidad, la ternura, la calidez, el amor y la humildad. Digo, si por más que quieras tú ser obediente a estos principios, pero si estás lleno de ira, ¿verdad? Bueno, el posible resultado no puede ser bueno. Entonces tienes que estar cautivado por la oración, porque la oración suaviza, te da la oportunidad de tener dominio propio. Segundo lugar, estar mentalmente convencido de llevar la carga los unos de los otros, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita, o sea, la carga que tiene el pastor o la falta
no es una falta que yo puedo pasar de largo, ¿no? Es algo que también me carga a mí, pero porque por amor a la iglesia, por amor al mismo pastor, por amor a la obra, ¿no? En tercer lugar, reconocer tus posibles errores dentro de todo este cuadro del ofensor y el ofendido. ¿En qué momentos podría yo ver, verdad, que yo también fallé, ¿no? O nuestro potencial a fallar, ¿no? Nosotros podemos decir, híjole, el pecado o la ofensa que me hizo fue demasiado grave, pero mira, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? No sabemos si el día de mañana, pues nosotros podamos estar involucrados en un tema así también tan complicado, ¿no? Y en último lugar dice haber seguido cada uno de los pasos que vimos ahorita, ¿no? Entonces, hacer mucho una introspección, Abraham, ¿cuál es la verdadera intención de mi corazón? Poder alinearlo al corazón y a los principios de Dios, poder estar permeado, ¿verdad? Todo este asunto con la oración y de esta forma pues llevar a cabo lo que nos toca a cada uno de nosotros. Muchas gracias, pastor. No, gracias a ti, amigo. Les voy a enviar la presentación ahí en sus grupos. Y bueno, adelante, Rebeca. Creo que Rebeca también tiene una pregunta, Rebeca Herrera. Sí, doy gracias a Dios, pastor, porque precisamente en este último punto que mencionó, nos salimos de una iglesia amando muchísimo a nuestros pastores. Y hasta voy a llorar. Porque de repente nos sentimos ofendidas, pero también nosotras probablemente ofendimos, pensamos que no, pero sí, y eso ya tiene muchos años y es algo que yo tengo en mi corazón, que quisiera hablar con los pastores, pero creo que ya hasta me quitaron del WhatsApp. Pero sí, nos ofendimos mutuamente, pero fue así algo sin querer, ¿verdad? Porque fue de la parte de los pastores primero y pues nosotros en realidad no ofendimos, sino que difundimos lo que había pasado. Eso fue lo que me duele, porque sí, lo difundimos y fue, pues realmente ahorita lo estoy viendo, es algo vergonzoso para mí y bueno, pues sé que Dios me ha perdonado, pero también ese amor que siento por mis pastores, porque fueron mis primeros pastores aquí en México, porque yo nací de nuevo en Guatemala, y ellos nos recibieron con amor. Y después pasó todo esto que ustedes, con lo que el hermano Abraham y usted acaba de decir, y casi nunca me quedo al final de la enseñanza, pero hoy me quedé y doy gracias a Dios por eso. Gracias, pastor, por esta enseñanza tan edificante para nuestro espíritu. Gracias. No, hermana Rebeca, pues gracias a Dios y le agradecemos también que nos comparta, ¿verdad?, la experiencia que tuvo. Sé que no es un tema fácil, seguramente fue algo difícil y lo podemos ver, ¿verdad?, por el dolor que tiene en su corazón, pero Dios es bueno, hermana, y como veíamos ahorita, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y para eso funciona precisamente la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el efecto que tiene en nuestras vidas, es como un espejo que nos permite ver cómo está nuestro corazón y nuestro accionar delante de Dios. Y cada vez que vemos alguna falta, ¿verdad? Cuando vemos una exhortación, cuando vemos una consolación, no queda más que agradecer a Dios, ¿verdad? Por su gracia que nos permite vernos a nosotros mismos. El salmista decía: ven mi corazón y muéstrame si hay camino de perversidad, ¿verdad?, en mí. Así que, hermana, pues usted ore mucho al Señor, ¿verdad? A lo mejor este tema es algo sensible en su corazón, pero a lo mejor también quiere Dios que aunque haya pasado tiempo,
usted los busque, ¿verdad? Y le pida a lo mejor perdón por el error que usted tuvo, mostrarle a la luz de la Biblia también, pues a lo mejor su error, y que de esta forma lleguen a una reconciliación. Híjole, esto sería tremendo, ¿no? Imagínense qué hermoso tener una reconciliación con estos pastores que tanto le enseñaron, que fueron los primeros en recibirle, que sí fallaron en algún momento, pero todos fallamos, Rebeca, todos somos imperfectos, todos vamos a fallar, y lo bueno es que todos contamos con la misma misericordia que nos acompaña cada día, ¿no? Entonces, pues órelo, hermana, yo le quiero animar, aunque no esté en el WhatsApp, que los busque, ¿verdad? Y que pueda lograr esta reconciliación, que ya no esté en su iglesia, pero por amor al prójimo y a la obra de Cristo, que tan siquiera esas cuentas queden saldadas, ¿verdad? Entonces, amén, Rebeca, que Dios te bendiga y te dé la gracia y la sabiduría. Gracias, pastor. Bendiciones. Les mando un abrazo. Igualmente, hermana, Dios le bendiga. Adelante, Norberto. Gracias, buen día. Soy Silvia, Pastor David, pero bueno, Norberto y yo siempre escuchamos juntos. Yo me quería reservar pregunta y comentario también porque, pues, digo, lo puedo resolver sola, pero claro, con todo el trabajo que implica, ¿no? Desde dentro abordar a una persona que siente uno que ha abusado de uno, siendo cristiana. En este caso, pero pensé, digo, bueno, puede ser de edificación para el resto de los hermanos. Es conocido cuando hay roces, cuando dentro de la iglesia se hacen, como se solicitan servicios profesionales de algún hermano en Cristo. En mi caso, yo solicité servicios de un odontólogo, no de mi congregación. Tuve referencia de él que era bueno y que no cobraba caro. Y mi servicio dental pues era complicado y doloroso también. Y bueno, pues ante lo costoso del tratamiento, al principio empecé a pagar bien, ¿no? Así todo bien, pero después ya con lo que yo hacía, que es sushi, ¿no? Entonces, yo le pagaba con sushi y él me daba servicios dentales, pero yo veía que él se alargaba y se alargaba, y la endodoncia que me hacía, me había dicho que eran 3 sesiones salía, y pues ya llevaba yo como 6 y nada, ¿no? Y bueno, todo lo que es incrustas, ¿cómo se llama? Piezas dentales y demás. Y no llegaba al fin, se me caían las que me ponían, era más doloroso. De hecho, también dio servicio a mi hijo Rodrigo, y bueno, finalmente, yo pues como me enteré que también daba servicio en niños en otra congregación, ¿no? Con su esposa. Pues yo en esa hermandad y en oración y como que pues en fraternidad y de sujeción a la autoridad que él representa para mí como pues una persona, ¿no? Que sabe que uno está bajo también, ¿no? Su trato, su tratamiento por sus conocimientos, pues yo no le decía, oiga, pues, ¿qué pasó? Se está alargando más y demás, ¿no? Y me enfrascaba más en la relación de hermanos en Cristo. Pero finalmente fue mucho tiempo, fue mucho dinero, mucho esfuerzo, y yo ya decidí ya no ir con él, ¿no? Dije, no, ya a mi hijo se le cayó la incrustación, le dolieron otra vez la muela, yo también, y pues entonces yo acudí a mi pastor, de mi congregación, y él me dijo, vaya y coménteselo hable primero con él. Y si él no hace caso, vaya a su congregación con su superior de este hermano y dígale lo que pasó. Entonces, bueno, pues no lo he hecho, lo he dejado, pero la importancia del cuerpo de Cristo, de la responsabilidad que tengo en ese sentido, ay, pues sí, me cuesta mucho trabajo, pero lo voy a tener que hacer. Nada más, bueno, ese comentario, pastor, y qué hacer en este caso. A lo mejor es un tema un poco
delicado, ¿no? Cuando de una congregación donde salimos hubo muchas dificultades por los servicios que ofreció un hermano y pues fue exhibido y con varios hermanos y es un tema delicado, doloroso, ¿no? Que muchas veces uno no quiere abordar. Esa sería mi participación. Gracias por tu comentario, Silvia. Precisamente terminaste con algo que es una realidad, sobre todo en nuestra cultura. Fíjense, el mexicano es experto para darle la vuelta a todos los asuntos, ¿verdad? Queremos ser honestos con nuestro esposo, nuestra esposa. Bueno, muchos tienen una personalidad directa y un carácter fuerte, ¿verdad? Y no le tienen miedo a decir las cosas como son, pero generalmente por nuestra cultura le damos muchas vueltas a las situaciones, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a la luz de la palabra y nos dice que nosotros tenemos que ir y mostrar la falta, es tal cual, ¿verdad? Es acercarnos con el hermano y poder hablarle con sinceridad y con mansedumbre de corazón para mostrar la falta. Esto es también como una protección, como bien decías, a toda la iglesia en general, ¿no? Si tú no le muestras la falta, bueno, va a ser una actitud que se va a estar haciendo constantemente hasta que alguien le pare los tacos, ¿no? Como decimos coloquialmente en México. Pero si tú puedes ser la primera persona para evitar otros corazones lastimados, para que evites también que su testimonio sea rebajado, ¿no? O sea, malo. Es más, uno piensa que va a afectar los corazones, pero cuando nosotros lo hacemos es una forma de mostrar amor, ¿no? Como un papá que disciplina a su hijo, aunque le duela que su hijo llore, ¿verdad? Y que sabe que le va a doler también la disciplina, no lo deja de disciplinar porque sabe que con eso va a aprender la lección. Y una forma de demostrar el amor es por medio de la disciplina. Y precisamente aquí en la palabra de Dios, una manera de mostrar amor entre discípulos es mostrando nuestras faltas. Debemos de tener el carácter y la madurez de poder mostrar las faltas. A mí me costaba mucho trabajo como pastor. Me acuerdo, hace poquito fue la primera vez que me dijeron que teníamos que disciplinar a un congregante. Lo teníamos que banquear y yo nunca lo había hecho. Y me pidieron que yo lo hiciera, ¿verdad? Y yo le pedí mucha sabiduría a Dios que me ayudara a poder tener el carácter de mostrar la falta y bueno, en base a la Biblia poder también ejercer la disciplina, ¿no? Entonces fue de mucha enseñanza para mí porque la llevé a cabo, pude ver cómo la persona respondió con humildad, aceptó la disciplina y hemos tenido la oportunidad de acompañarlo aún en medio del proceso, ¿verdad? Entonces, qué mejor si la persona se deja ayudar a través del proceso, pues todavía mejor, porque acuérdense, lo que buscamos es la restauración de nuestra relación y del corazón del ofensor. No buscamos humillarlo, ¿verdad? No me voy a acercar y mostrarle la falta para humillarlo, para condenarlo, para ofenderle, no, todo al contrario. Lo que buscamos es la restauración, ¿verdad? Y un espíritu apacible y con mansedumbre. Entonces, siempre hay que pedirle a Dios sabiduría y actuar conforme a lo que acabamos de ver. Sí, María Amalia, también aquí en la pantalla me sale una participación de María Amalia. Ay, perdón, no bajé la mano, perdón, no sé si le apreté. Perdón, gracias. No te preocupes. Y por último, Itiel Arturo, también levantó la mano, no sé si sigas aquí, Itiel. Sí, perdón, es que estaba en el techo. Sí, gracias, pastor. Una pregunta, con respecto al ejemplo que puso el hermano Abraham, bueno, que fuera un pastor el que ofendió, bueno, nada más como para tener mejor la idea. Entonces, ¿se debe seguir igual Mateo 18 y ya si no, al final hablar con otro pastor o es desde un inicio hablar con otro pastor? No, la primera responsabilidad es Mateo 18, acercarnos a solas. Ese es el primer llamado, ¿no? Acercarnos a solas, mostrar la falta, ¿no? Con un espíritu de mansedumbre, con oración también.
si no quiere escucharlo, bueno, ya el segundo paso, como estamos hablando de un pastor, y yo también estoy de acuerdo con lo que dijo mi papá, buscar otros pastores fuera, ¿verdad? Que pudieran darnos un consejo sabio, y si ellos mismos pues toman esta actitud de querer acompañarte, pues qué mejor. Pero sí, el primer paso es siempre ir a solas y buscar la reconciliación como primera instancia, ¿no? Solos. Ok, muchas gracias. No, de Keitiel. Pues hermanos, lo dejamos hasta aquí. Que Dios los bendiga grandemente. Les mandamos un fuerte abrazo. Sigan disfrutando de su sábado. Que Dios los bendiga. Igualmente, Dios los bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones.